de reposo para aquellas personas que están en cuarentena por sospechas de coronavirus que eventualmente pueden dar positivo o negativo. Los casos negativos que antes no cobraban y que ahora sí van a poder cobrar es una iniciativa muy pero muy importante para la economía de muchísimas familias, porque hay mucha gente que cae en cuarentena y después resulta que no tiene coronavirus. El decreto ya es un hecho, es por eso que bueno, vamos a entablar esta conversación también con el viceministro Orué, de tal manera que pueda responder algunas que otras preguntas que tenemos. Ya lo vemos en pantalla. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo le va? Muy buenos días, Carlos, a Sani, a toda la audiencia. Un gusto compartir con ustedes. Bueno, queremos saber a cuánta gente va a afectar esto, si es retroactivo para aquellos que ya tuvieron reposo y que no se les pagó por ser negativo, o es a partir de ahora. ¿Cómo se va a implementar, viceministro? Gracias por atendernos. No, por favor. Bueno, el día de anteayer, el 24 de julio, el presidente de la República dictó el decreto 3868, que fue una solicitud del Ministerio de Trabajo respecto a las quejas que veníamos teniendo tanto de trabajadores como de empleadores. Un caso muy particular que tuvimos fue un comercial en Ciudad del Este, en donde tuvieron que ir más de 300 trabajadores a cuarentena esperando el resultado del COVID. Entonces, ¿qué pasaba con esos trabajadores? Esa era la gran pregunta. ¿El empleador debía o no asumir el costo de estos 14 o 15 días de cuarentena obligatoria? Entonces, esto llevó a que la ministra, en varias reuniones que tuvo con IPS y Hacienda, solicite que se pueda tener como reposo, o se le pueda pagar a estas personas como un reposo, ya que son de manera obligatoria, son enviados a sus casas sin poder tener un ingreso al respecto. ¿Verdad? Entonces, el decreto está siendo reglamentado hoy día por IPS, tendría que salir esta semana y no es retroactivo, según tengo entendido, salvo que el Consejo de IPS cambie esta situación, ¿verdad? En la reglamentación que va a salir. Pero de ahora en más van a ser 3 los grupos de personas que van a verse beneficiados con este decreto. Uno, las personas que son llevadas obligatoriamente a cuarentena esperando el resultado del test. 2, las personas que están en riesgo siempre y cuando la tabla o la matriz de vulnerabilidad que establece el Ministerio de Salud sea respetada y un médico así lo disponga, ¿verdad? Como gente o trabajadores que tengan enfermedades de base afligente y que el estar en contacto o en riesgo con una situación de peligro lo amerite, y también las personas que son mayores de 65 años. Estos son los 3 grupos que van a ser beneficiados con este decreto. Qué bien. Bueno, está aclarado entonces, porque era una de las preguntas también y el cuestionamiento de la gente que cumple justamente esa mayoría de edad o los adultos mayores a partir de 65 años. Entonces, al estar en casa o ejerciendo justamente su labor desde casa, van a seguir percibiendo sus salarios y bueno, de alguna u otra manera también van a estar con esa situación, con ese beneficio, sí, mejor dicho, con ese beneficio que decreta la ley. Ahora, ¿qué pasa con las personas que sufren algún tipo de accidente durante esta pandemia también? Bueno, antes de contestar tu pregunta, Carlos, me gustaría aclarar una cosa. No es el salario lo que va a percibir, es un subsidio. Es importante resaltar porque muy bien, hay mucha confusión y la gente dice o computa el subsidio o la compensación económica que paga IPS como salario, y no es así. ¿Por qué? Porque a fin de año, cuando tengan que percibir su aguinaldo, la gente quiere que se le sume lo que cobró en concepto de compensación, y no es así. Esto no suma, porque es una compensación o un subsidio que otorga el Estado. Correcto. Para aclarar, en primer punto. Pero siguiendo con eso, antes de ir a lo de Carlito, ¿pero es en base a su salario o es un subsidio fijo? No, es un subsidio que se establece por días no trabajados. Tengo entendido que se va a aplicar la misma tabla o la misma regla que está aplicando ahora el IPS para pagar a los trabajadores suspendidos. A ver, entonces, dado el caso,
a ver, pongamos un ejemplo básico. Me tengan que tener en observación por 14 días porque es lo que determina también el Ministerio de Salud. Esa cuarentena va por 14 días y en compensación a eso se genera un subsidio. No es justamente que va a cobrar su salario común y corriente como lo hace mes a mes, sino que se otorga un subsidio sobre esos días. Así mismo, Carlos, así mismo. Bueno, y con relación a esto que preguntabas. Bueno, con relación a justamente qué pasa también en época de pandemia si es que una persona sufre un accidente, ¿cómo trabaja el Ministerio del Trabajo en este caso? ¿Cuál es la legislación o la ley que los ampara también? Si nos puede responder. Bueno, en lo que hace a los accidentes laborales, la legislación contempla los días que tiene permitido el trabajador de acuerdo a los diagnósticos médicos correspondientes, ¿verdad? Los días de reposo. Y el Ministerio de Salud, tanto IPS, tienen previstos ya en sus ordenamientos los pagos correspondientes por reposo, por cualquier tipo de circunstancia, ¿verdad? Se mantiene IPS igual tiene eso. asignado un fondo especial para casos de accidente laboral. En cuanto al teletrabajo, ¿cómo se maneja eso si uno está con teletrabajo y otra vez tiene que estar en reposo o si ese accidente, como dice Carlitos, se da dentro del hogar en medio del teletrabajo? Bueno, la peculiaridad del teletrabajo aplica a que si una persona va a hacer teletrabajo, entonces no aplica el subsidio por reposo o por estado de cuarentena. O sea, si la función que cumple la persona puede darse desde la casa y se aplica el teletrabajo, es una modalidad contractual distinta a la que estamos previendo. Lo que se quiere prever es que la persona que no pueda acudir a su lugar de trabajo pierda el ingreso por culpa de una circunstancia externa a su voluntad. Entonces, si hace teletrabajo, es lo mismo que esté trabajando en la empresa, ¿verdad? Es una modalidad contractual nada más. No tiene nada que ver con el reposo por riesgo o reposo por los días de cuarentena obligatoria. Bien, estamos hablando entonces, una cosa más para aclarar en cuanto a los trabajadores formales. ¿Qué pasa con los informales? ¿Ellos también podrían gestionar este tipo de subsidio al Ministerio del Trabajo? No, dos cuestiones importantes, ¿verdad? Este decreto está establecido para trabajadores directamente que cotizan al sistema de IPS, o sea, trabajadores formales. Correcto. Los trabajadores informales están siendo asistidos por los diferentes programas que está liderando el Ministerio de Hacienda, como Ñangarecó, Putibó. Son cuestiones totalmente distintas, Carlos. Muy bien. Y ya para terminar, la última pregunta. ¿Cuántos pedidos de reposo tuvieron en esta temporada de pandemia hasta el momento y cuáles son las proyecciones? Porque tienen que manejar también el monto de dinero que van a poder invertir en esto. Bueno, es importante, Sani, lo que decís, porque los reposos, en este caso particular, el pago de los subsidios se va a realizar a pedido del trabajador directamente en el IPS. O sea, el ministerio ya no va a tener directamente injerencia como las suspensiones, que sí es una figura laboral que depende del ministerio. En este caso, el trabajador va a tener que acudir de manera conforme a los mecanismos que establecerá en su resolución reglamentaria del IPS para poder cobrar este beneficio. Por otro lado, es importante resaltar también que la proyección la va a tener que hacer IPS. Hoy leía que aproximadamente 600 pedidos de reposo ya tiene el IPS hoy día, ¿verdad? Y la proyección que se va a hacer en cuanto a la cantidad de plata disponible y el plazo que probablemente va a tener que proyectar IPS para poder pagar este beneficio. De acuerdo a la cantidad de plata que disponga, entonces va a ir estableciendo el plazo y el monto. Bueno, excelente manera también de prever lo que se previene, o sea, lo que se tiene en cuenta en cuanto al pico de contagios también o la extensión de esta situación descontrolada del COVID que se supone en septiembre va a llegar a su pico más alto. Entonces, ante esa situación, entonces ya el Ministerio de Trabajo está obrando y está, bueno, respondiendo ante la incertidumbre y la duda que ya claro, y los trabajadores, los empleadores que ya están muy golpeados, entonces no van a tener que pagar ese tiempo de reposición
reposo lo va a hacer el IPS. Muchísimas gracias, viceministro del Trabajo, Luis Orué, compartiendo aquí con toda la audiencia de Vive la Vida, y hasta cualquier momento le volvemos a molestar cualquier cosa. Muchas gracias. Vive la vida.